Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa de Adolessapiens. En esta ocasión vamos a tratar un tema que seguramente les va a interesar a todos nuestros amigos que están en los planteles, incluso en las oficinas centrales. Vamos a hablar de la asertividad. Para ello, traemos a un invitado de honor, que es el maestro Eric Alberto Temoltzin Palacios. El maestro Temoltzin tiene estudios en licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de tener una maestría en Derecho Corporativo, y está realizando actualmente estudios en Derecho Penal. Ha tomado diversos cursos de autoestima, superación personal, liderazgo y relaciones humanas. Actualmente labora en la Secretaría de Educación Pública en el área de evaluación institucional. Además, es docente en la Universidad de San Carlos, que se ubica en el Estado de México. Bienvenido, maestro, gracias por contar con su presencia. Muy buenos días, sobre todo agradeciéndote la atención y un saludo a todo tu auditorio. Estamos a tus órdenes. Bueno, aquí quiero comentarles de que el maestro Temoltzin, aparte de ser un invitado de honor, bueno, pues ya nos conocemos de tiempo, somos compañeros, amigos, y por lo tanto, si me permites, Eric, vamos a hablarnos, si me permites hablarte de tú, para que podamos empezar a hablar de este tema tan interesante. Les recuerdo a todas las escuelas secundarias técnicas que nos están viendo en este momento de que no duden en mandarnos sus preguntas, sus comentarios, todo lo que tengan pendiente de decirnos, comentarnos o preguntarnos sobre este tema de la asertividad. Eric, ¿te parece bien que empecemos por definir qué es la asertividad? Muy bien, Jorge, mira, la asertividad es una técnica, es prácticamente una parte de las habilidades de carácter social, donde en este sentido tiene como objeto facilitar al individuo la forma de expresar sus propios derechos sin temor a ser agredido, ni mucho menos agredir a los demás. La asertividad también tiene como objetivo fundamental vincular mediante la comunicación entre el individuo hacia la propia sociedad. Es una parte importante. No podemos concebir un sujeto que no tenga la capacidad de insertarse en su núcleo social, y el mecanismo idóneo, el conducto, el puente mismo es la escuela, es el centro educativo. Muy bien, por lo tanto este tema de la asertividad va a ser muy útil para todos los chicos y los maestros que están en los planteles, para poder facilitar la comunicación entre ellos mismos, ¿no? Entre los maestros, entre los alumnos, entre sus mismos compañeros. Pero, ¿qué pudiéramos decir como ejemplo para entender mejor lo de la asertividad? ¿Qué ejemplo podríamos dar de asertividad? La asertividad, nosotros desde el punto de vista de las relaciones alumno, escuela, comunidad educativa, podemos apreciarlo con los ejemplos coloquiales. Este es uno de ellos, y yo creo que a todos como estudiantes, en algún momento de nuestra vida, nuestra formación en un centro educativo, nos ocurrió. Resulta que estamos en receso escolar, de repente precisamente hay una persona al centro del patio, de manera repentina es empujado por otro alumno, cae de manera abrupta, y el sujeto puede responder de tres maneras, utilizando tres tipos de asertividades. Primero, la pasiva, que es la menos recomendable, donde el sujeto pues obviamente quede inerte, no haga absolutamente nada a ese daño físico y moral que se le ocasionó. Por otra parte, la segunda asertividad es el hecho de ser activo. ¿Cómo es el sujeto activo? Solicitando la intervención de cualquier autoridad del centro educativo, con el objeto de deslucidar cualquier marco de responsabilidades entre el alumno agresor y el alumno agredido, que es la más recomendable. La menos recomendable es una forma agresiva, donde el individuo contesta con otro golpe, con otra agresión, fuera de contexto. Esto quiere decir que no podemos argumentar, fundar nuestro derecho con la violencia, ya sea física o sea moral. Muy bien, entonces pudiéramos dividir en tres tipos o tres
posibles respuestas o formas de enfrentar las situaciones, con esta situación de ser la pasiva, una activa y una agresiva. Siempre tendremos la opción de elegir cualquiera de los tres caminos, y por lo que estoy entendiendo, si tomamos una activa positiva, corresponderá a una actitud asertiva, ¿es así? Es así, efectivamente, Jorge, el sujeto debe de desarrollarse, por eso se habla que es una habilidad de carácter social. Tú sabes que en el entorno urbano, en el entorno no solamente escolar, la relación entre individuo y sociedad son muy conflictivas, son susceptibles, sobre todo en estos momentos de crisis económica, a haber cierto desplazamiento en cuanto a nuestra propia personalidad. El calor, el tráfico, la escasez de dinero, la falta de trabajo, obviamente predispone al individuo a ser agresivo. Obviamente los chicos en el centro escolar también pasan por ese momento de crisis. El adolescente indudablemente que también se estresa. Entonces debemos de ayudar, coadyuvar en un momento dado a poder direccionar el nivel de comportamiento de nuestros alumnos frente al entorno que los rodea. Vaya, entonces no es nada fácil tener actitudes asertivas considerando lo que acabas de mencionar, ¿no? Todo el ambiente que gira alrededor de todos nosotros, las presiones, el trabajo, el estrés, el tráfico, las crisis, pues eso influyen para que nuestra toma de decisiones ante estas situaciones no siempre sea la correcta. Por lo tanto, seguramente tendríamos que practicar constantemente la asertividad. Jorge, acabas de mencionar una parte importante que yo, si me lo permites, por favor, quisiera hacer reflexión. La autonomía. Sí. Indudablemente, para ser asertivo necesitamos ser autónomos, tener capacidad de decisión. No se confunda, eso quiero decirle a nuestros alumnos, a nuestros maestros, inclusive a los padres de familia que nos escuchan. El hecho de que ser asertivo no conlleva a que tú tengas siempre la razón. Okay. Sí a expresar, porque es un derecho, parte de esa autonomía, a manifestar lo que te gusta, lo que no te gusta, a expresar tus emociones, pero obviamente anteponiendo la tolerancia hacia los demás. Qué interesante, este ejercicio de relaciones humanas, de ser tolerante, y comprensivo, empático seguramente con los demás, nos va a ayudar a que nuestra asertividad se manifieste de cualquier manera, ¿no? Sea activa, sea directa o un poquito más tranquila, por lo que estoy entendiendo. Bueno, le recuerdo a las escuelas que si tienen alguna pregunta nos las hagan llegar para que podamos ahorita darle salida a todas ellas. Y mientras nos llegan las escuelas, Eric, quisiera preguntarte sobre qué ideas falsas, o por ejemplo aquí habíamos comentado de que no interrumpir nunca a la gente. ¿Nos podrías hablar más de esto? Bueno, hay ciertos mitos, llamaría yo, ciertos tabús en específico sobre algo que no es la asertividad. Algo que no es la asertividad es lo que comúnmente se nos ha enseñado en ocasiones indebidamente dentro del propio hogar. ¿Cuál sería? Cuando está hablando los demás, no puedes interrumpir. Nótese que obviamente eso es una falsedad. Si nosotros tenemos autonomía, también tenemos el derecho, claro, de una manera respetuosa, a expresar lo que no nos gusta o lo que nos gusta. Nadie puede coartar ese derecho. Sí. Antepongo la palabra respetuosa. Sí. No podemos exigir un derecho violando el derecho de los demás. Por otra parte, también conlleva una forma de expresar nuestras propias emociones. El sujeto, independientemente que tenga obligaciones y tenga derecho, es un sujeto que siente. Sí. Por eso es una característica de la gente que desarrolla un mayor grado de asertividad. ¿Cuál es? Tiene una fortaleza, tiene una piedra angular, y esa se denomina alta autoestima. Qué interesante la autoestima como un elemento importante para lograr una buena asertividad. Sobre esta buena autoestima que deberíamos tener todos, o que deberíamos desarrollar todos, ¿qué pudiéramos hablar un poquito más al respecto sobre esta parte de la autoestima?
La autoestima nos va a permitir, sobre todo, tener un liderazgo, tener, como mencionabas anteriormente, una autonomía en cuanto a la toma de decisiones. Okay. Esto quiere decir que el sujeto tiene esa libertad para decir sí o para manifestar un no. Inclusive, ya lo comentábamos fuera antes de entrar aquí a este estudio, el hecho de que el sujeto puede decir un no ante las presiones del grupo. En ocasiones, vuelvo al mismo ejemplo, nosotros pasamos por ahí para congraciarnos directamente con los amigos, con el grupo de amigos. En ocasiones nosotros mencionamos un sí. Vamos a golpear o a pintar, a grafitear la pared de una escuela. Ante el temor, sí, o bajo la presión de que si no somos excluidos. En ese sentido, el individuo también tiene todo el derecho de manifestarse en un no. ¿Por qué un no? Porque todo acto trae como consecuencia una repercusión. Entonces, en ese sentido, obviamente nuestros alumnos tienen que tener esa conciencia que no los hace menos manifestar un no ante la presión de un grupo. Hay un estudio, también te comentaba, en la Universidad de Virginia, donde un especialista de apellido Allen, en ese sentido sujetaba a 150 adolescentes y encontró como característica que estos 150 adolescentes en sus relaciones familiares, que también se maneja, se expresa la asertividad, obviamente ante sus padres, ¿sí? Tenían una capacidad de respuesta y de autonomía plena frente a las presiones de conductas negativas del grupo. Esto quiere decir hacia la resistencia, hacia las drogas, hacia la comisión de algún acto fuera del contexto cívico o el reglamento mismo de la propia escuela. Entonces yo creo que tiene una fortaleza hacia el propio individuo. A ver si entendí bien. Entonces, un buen ejemplo, buen momento de ejercer nuestra autonomía es cuando enfrentemos situaciones de grupo, ¿no? Así es. En las cuales nos sintamos presionados para realizar una actitud pues no positiva, negativa ante la sociedad, hacia un compañero, hacia uno mismo, ¿verdad? Y por miedo de ser excluido de este grupo que nos está haciendo la presión para llevar a cabo esta acción, tenemos el derecho y la independencia, la autonomía, como mencionas, para tomar una decisión de decir no lo voy a hacer, pese a que sea excluido, pese a cualquier consecuencia que pudiera tener ante el grupo, ya que mi respuesta es coherente, es positiva y es buena. O sea, estoy siendo asertivo en ese momento al tomar una posición de negarme a hacer una actividad delictiva o poco ética. Tengo la autonomía y la responsabilidad de decir no. En ese momento estoy siendo asertivo. ¿Así es? Indudablemente. Yo creo que lejos de que dañe tu autoestima porque el grupo te excluya, sí, llega un momento dado que te debes de sentir retroalimentado, claro, te debes de sentir satisfecho contigo mismo y obviamente con la educación que estamos recibiendo como complemento, no solamente en el centro educativo, sino el compromiso desde el punto de vista social que tenemos con la familia. Al final de cuentas, el adolescente, el individuo, es un reflejo de la familia. Entonces, no es un acto de cobardía. Yo menciono para nuestros alumnos que lo vayan visualizando, que es un acto de valentía, ¿sí? Es más, se menciona que el sujeto asertivo es un sujeto firme, de convicciones, con valores, altivo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lejos de denostar la imagen de la persona asertiva en nuestra propia autoestima, la incrementa, la potencializa. Pues yo creo que es muy importante porque seguramente cotidianamente, tanto en el ámbito laboral como en el académico, en los niños, los maestros, los directivos, seguramente enfrentamos constantemente este tipo de situaciones y probablemente tendemos a tomar decisiones que es la más fácil, aunque no sea la correcta. Así es, ¿no? Con tal de mantener esta situación de grupo, de tranquilidad, de homogéneo, de no movimiento, pero que muy probablemente sabemos que no es lo correcto. Ser asertivo es tomar el valor, tomar la decisión, tener la actitud con toda la tranquilidad respetuosa, serena, para
dar nuestra propia opinión y tomar la decisión que es la correcta. Tal vez no la más conveniente, pero la más correcta. Y eso me parece, de lo que acabas de decir, me parece muy interesante, porque de acuerdo a lo que mencionas, muy probablemente estas personas que tomen sus decisiones asertivas generarán, aparte de que consigo mismos una mejor autoimagen, una autoestima más elevada, probablemente sea ejemplo para otros, para que sepan que no es imposible o que no es difícil tomar una decisión asertiva, orientado a los valores, al buen ser, ¿no? A la parte de educación, y con eso empiezan a ser el ejemplo de otros y empiezan a ser seguidos, y por lo tanto desarrollar un liderazgo. ¿Estoy en lo correcto? Acabas de manifestar algo que en lo particular soy firme creyente. O sea, el hecho de excluirse del grupo, de excluirse de la presión, no es un acto de cobardía. Eso lo acabo de manifestar yo anteriormente. Obviamente eso es un acto reflejo, es un acto espejo que el resto del grupo, sí, tendrá que en su momento que valorar de forma interna desde el punto de vista moral. Eso es bien importante. Esto quiere decir que en ocasiones, y en algunos foros lo he manifestado, de nada importa que el sujeto tenga consagrado la garantía o el derecho mismo de expresar sus ideas o de manifestarlas bajo de cualquier tipo de coacción. Esto quiere decir que esa garantía, que es innata, una forma de expresión, la debe y la puede hacer valer. Obviamente, ante el grupo, únicamente tengamos sobre todo mucha mesura, porque tiene que realizarse de manera que respetuosa. Si eso yo quiero hacer énfasis, en ocasiones no podemos argumentar un derecho violentando el derecho de terceros, ¿sí? Tiene que ser de una forma muy tolerante, y dentro de las técnicas de asertividad hay una, si tú me lo permites, por quisiera favor también manifestarla, y es el hecho que en ocasiones frente al grupo, ¿sí?, no es loable, no es recomendable en un momento dado que el chico lo manifiesta abiertamente por el riesgo que conlleva, porque no solamente es la exclusión, puede ser víctima de cualquier tipo de agresión física o moral directa en ese momento. Entonces, en ese sentido, hay que también saber que replegarse. Esas son una de las técnicas de la asertividad. No exponerse nunca físicamente, porque en ese momento el adolescente, inclusive, ¿por qué no el grupo? Lo hemos visto en televisión, ¿verdad? Cuando hubo estas agresiones en el centro histórico, se deja llevar. Entonces, muy riesgoso decir un no. Entonces, en ese sentido, sí replegarse y sí huir cualquier tipo de confrontación. Pues sí, suena totalmente lógico. Si estamos inmersos en un grupo bajo una tendencia que no es basada en los valores, y uno de los elementos, uno de los individuos se manifiesta de manera directa, frontal ante el grupo, tal vez no sea la manera más inteligente, pero tal vez sea muy importante para esta persona que sabe, que tenga siempre claro en la mente que la dinámica que está viviendo internamente, ¿no? De cómo el grupo se está desarrollando y cómo tiene que él manifestar su opinión de manera gradual, de manera inteligente, de manera respetuosa. Fíjate que de una de las escuelas nos dicen justamente eso. Se puede decir que no, seguramente haciendo mención de que puedo ser asertivo y decir que no, pero a veces cuando se niega algo, el grupo te va excluyendo de sus actividades. Estaba pensando, y es pregunta también, y quiero sumarme a este comentario, de que seguramente la primera persona que sea asertiva dentro de un grupo va a tener todas las resistencias del mundo y va a tener que enfrentar mucho más, pero muy probablemente con el tiempo, cuando él ponga un ejemplo de manera gradual, se le sumarán más al grupo. ¿Será cierto? A futuro yo me atrevería a mencionar que esa distinción sobre los demás le va a permitir ejercer un determinado liderazgo. Sí. Qué interesante. Va a ser un líder en potencia, definitivamente, porque él está acotando la diferencia, la está argumentando de una forma razonable, ¿sí? Y lo vamos a hablar nosotros en el contexto desde el punto de vista escolar.
Esta fortaleza obviamente no va a ser innata en el propio sujeto. También dentro de las técnicas de asertividad hay una que es bien importante. La antítesis sería, o lo contrario, el hecho de que no debes de pedir ayuda a los demás en un momento de conflicto, inclusive emocional. Eso es un mito. Una forma de asertividad es poder expresar y pedir ayuda a los demás, al maestro, a los directivos en la comunidad escolar, al orientador, al trabajador social, inclusive al prefecto y a tus padres. En ese sentido, esa es una forma, una técnica de asertividad. Eso te va a tener o te va a permitir tener mayor solidez en cómo poder enfrentar una presión frente al grupo. Sabemos que en la actualidad no es fácil, pero el adolescente, el alumno, tiene una serie de opciones viables. Únicamente es tocar esa puerta para que se abra la respuesta inmediata. Lo peor sería obviamente guardarse, ¿sí?, la frustración, el desencanto, el hecho de sentirse excluido frente a los demás. O sea, en ocasiones lo menos deseable es que el individuo conviviendo en una sociedad se siente excluido y él mismo se excluya. Mira, muy interesante. Yo creo que todos estos comentarios para nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas van a ser de su agrado. Y quiero aprovechar antes de irnos a un corte, estimado Eric, sí, en mandar un saludo a las escuelas técnicas que nos están viendo en estos momentos, que es la 104, la 17, 78, 72, 26 y 53. Y como te decía antes de irnos a un corte, nos están pidiendo que si les podemos repetir los 3 tipos de respuestas a esta serie de problemas que mencionamos al principio, ¿no? Muy bien. Primeramente tenemos el estado asertivo, que es el más importante, donde el sujeto obviamente manifiesta sus sentimientos, manifiesta su inconformidad de forma respetuosa ante una agresión, lo más lo coloquial. Una agresión pasiva, podemos hablar del bullying inclusive. Claro. Sí, nuestros amigos yo creo que ya lo entienden, nuestros alumnos están perfectamente identificados frente a este fenómeno porque es completamente irregular ese tipo de conductas. Entonces, en ese sentido, un tipo de bullying donde el sujeto pues es pasivo, este tipo de agresiones constantes, permanentes, y no pide ayuda. Y la menos deseable es un estilo agresivo, donde el sujeto contesta una agresión con otra agresión. Entonces, en sí, la problemática se generaliza, porque el acto reflejo, sí, va a ser obviamente un ejemplo para los demás. O sea, es la menos recomendable. No estamos solos. Por eso sí quiero resaltar este punto ante nuestra comunidad educativa, sobre todo nuestros alumnos, que es la parte de mayor valía social que tenemos en nuestras manos, el hecho de que no están solos, hay quien los escuche, tanto en la escuela, en sus hogares, con sus padres de familia, únicamente utilizar esos canales, Jorge. Ok, bueno, contestada la pregunta, amigos, por favor aprovechen, ahorita este es el momento, todas las dudas, comentarios sobre la asertividad, por favor háganos llegar. Vamos a un pequeño corte, regresamos en un minuto más y pues no se despeguen.
fate was strong, but it needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there's a God above, and all I ever learned from love was how to shoot at someone after you. And it's not a cry you can hear at night, it's not somebody who sees the light, it's a cold and it's a broken heart. Bienvenidos amigos, otra vez estamos aquí con este tema de asertividad, con nuestro invitado de hoy que es el maestro Eric Temoltzin Palacios, Y bueno Eric, si te parece bien, continuamos con este tema tan interesante de la asertividad. ¿Pudiéramos detallar las características de una persona asertiva y de una persona que no sea asertiva? Quisiera yo hacer énfasis, la persona asertiva, sobre todo ponderándolo, es una persona autónoma, independiente, en cuanto a la toma de sus decisiones, mesurado, muy racional, o sea, es un sujeto pensante, muy inteligente, por supuesto, con una elevada autoestima, ¿sí? No solamente de manera personal, ¿sí? La comunidad lo aprecia, lo valora, en todas sus extensiones, participativos, colaborativo, ¿sí? Pero también tenemos el lado oscuro para que nuestros alumnos lo tengan presente, ¿no? Todo tiene su lado oscuro y también tenemos personas que no son asertivas. Y obviamente es todo lo contrario. Son personas que se destacan por tener una baja autoestima, ocasionan en cualquier momento conflictos. Es difícil que puedan sujetarse a un determinado orden, provoca tensiones, ¿sí? Es difícil trabajar con ellos de manera colectiva, de manera grupal, en el salón de clases, en los actos cívicos, al interior y al exterior del plantel. Obviamente tienen baja autoestima, son demasiado inseguros. Tú mencionabas algo que es interesante, ¿no? En ocasiones la persona que es muy agresiva, yo me atrevo a mencionar que esconde sus propios miedos, los justifica por medio de la violencia físico-moral hacia los demás, ¿sí? Indudablemente que esa violencia también trastoca su propia personalidad,
su propio yo interno. Esto quiere decir que aparentemente nuestros alumnos, que va una persona con estas características, con esta naturaleza, no es el más valiente, Claro. no es el mejor líder. Obviamente estamos delegando nuestra capacidad de decisión sobre una persona realmente llena de conflictos personales, ¿sí? Entonces es el nivel de riesgo que conlleva. Otro aspecto fundamental, y hablando de riesgo social, Claro. es que estos sujetos son factores de riesgo social. Si es en el plantel, si es desde el punto de vista social, pues como adultos van a generar un grave conflicto al momento de interactuar en un centro de trabajo, en un sistema educativo medio superior o superior. O sea, realmente necesitamos que nuestros alumnos valoren cuál es la parte positiva y cuál puede ser la parte negativa y las repercusiones que conlleva. Obviamente una persona asertiva tiene valor. ¿Tiene valor a decir no o tiene valor a decir sí? Qué bien, esto nos puede ayudar más para tratar de no nada más identificar al de enfrente, sino identificarnos a nosotros mismos, de qué tanto asertivos o no lo somos. Seguramente pues todos tenemos derecho a equivocarnos y podríamos estar incurriendo actualmente en actitudes poco asertivas, pero bueno, también tenemos la oportunidad de ser más asertivos, tomando conciencia de cómo estamos actuando. Yo creo que eso nos va a ayudar mucho, no nada más a los alumnos, a mí mismo o incluso a cualquier persona que nos esté viendo. Sobre este sentido, aprovechando también tu formación de abogado, hay por ahí unos, ¿cómo le mencionamos? Una tabla de derechos de ser asertivo, que me resultó muy interesante y que me gustaría que compartieras con nosotros y con el público. Bueno, me voy a permitir tomar lectura sobre la tabla de los derechos asertivos, pero tú acabas de mencionar uno, o sea, te adelantaste, el hecho o el derecho a equivocarnos. Efectivamente, nosotros tenemos el derecho a equivocarnos, es innato al ser humano. También el derecho a pedir disculpas, sí, Claro. es otro derecho, indudablemente. Y que implica mucho valor, por cierto. Y que implica valor. Tú lo acabas de mencionar. Esa es una fortaleza, lejos de ser una debilidad como en ocasiones el grupo de presión nos los muestra. Claro. Ese sujeto tiene valor. No cualquier sujeto ante la comunidad, ante la familia, puede obviamente aceptar que se equivocó. Y obviamente tener la convicción de poder un momento dado redireccionar su forma de comportamiento. Otro es el derecho a ser tratado con dignidad y respeto. El derecho a tener y expresar los propios sentimientos y opiniones. Disculpa que te interrumpa. Sí. Sobre el primer punto que mencionas de ser tratados con respeto, ¿qué más mencionas? Y dignidad. Y dignidad y respeto, pues es fundamental. Seguramente no nada más tratar con respeto al otro, sino tratarse a uno mismo con ese mismo respeto y dignidad, ¿no? No sé si vaya mucho enfocado en estos momentos de tomar una decisión ante un grupo negativo cuando nos está presionando para llevar a cabo una actitud evidentemente no sana. Pues es un autorrespeto y tener un poco de una propia dignidad propia, el decir no, al tener claro que estamos formando parte de una presión, de una manipulación incluso, para llevar a cabo algo. ¿Es cierto lo que te estoy diciendo? ¿Tiene que ver? Efectivamente, el sujeto tiene plena libertad, ya lo acabamos de manifestar anteriormente, para negarse a aceptarlo. De acuerdo. Ese es el ejercicio de un derecho. Sí. No te están violentando un derecho. Claro. Si Jorge me presiona para que haga algo que no está en mi marco moral, ni ético, o sea, en todo el contexto de la propia escuela, pues en el sentido no más o menos, simplemente es un no rotundo. Muy y bien. expreso mis sentimientos. Y un poquito más adelante, si me lo permites, veremos una técnica defensiva en cuanto a la asertividad. Excelente. Porque sí conlleva lo que es un riesgo. Otro de ellos, si me permites, Sí, por favor. es el derecho a tener y expresar los propios sentimientos y opiniones, acabo de hacer referencia, el derecho a ser escuchado y tomado en serio, el derecho a juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar mis propias decisiones, el derecho de decir no sin sentirse culpable, el derecho a pedir lo que quiero, dándome cuenta que también mi interlocutor tiene el derecho a decir no. En esta escala de valores, trata con respeto a los demás como quieras que
seas tratado, sí, porque tampoco podemos ponderar el hecho de que un sujeto sea asertivo sin que este sujeto permita ejercer la asertividad de los demás. Seríamos intolerantes, ¿sí? Entonces, así como nos establece la asertividad derechos, también tenemos obligaciones. El derecho a cambiar, el derecho a cometer errores, tú lo acabas de mencionar anteriormente, el derecho a pedir información y también obviamente a ser informado, el derecho a obtener aquello por lo que pagué, el derecho a decidir, ser asertivo, el derecho a ser independiente, a ejercer esa independencia, el derecho a decir qué hacer con mis propias propiedades, mi propio cuerpo, tiempo, mientras no se violen los derechos de otras personas, el derecho a tener éxito, el derecho a gozar y disfrutar, el derecho a mi descanso, aislamiento, siendo asertivo, el derecho a superarme, estudiar, aún superando a los demás, es una parte de ejercicio de la asertividad, es un marco referencial en cuanto a la asertividad, Jorge. Pues aprovecho, Eric, para comentarte que ya nos están llegando más preguntas. Adelante. O comentarios. De la técnica número 33 nos mencionan: la franqueza y sinceridad también son elementos esenciales para ser asertivos. Y claro, ¿no? Pues la franqueza y ser franco con uno mismo, con los demás, ser sinceros, son valores importantes. Tenemos otro que dice: para que nuestros alumnos actúen correctamente, debemos darle sentido a lo que aprenden y que lo apliquen durante toda su vida. Este también es un comentario de la técnica 33. En ese contexto, Jorge, si me permites, lo comentábamos fuera del estudio y el ejercicio antes de la presentación de este tema, o el reto, diría yo, es que nuestros alumnos no viesen un modelo teórico rebuscado con palabras incomprensibles, sino ajustar la asertividad a la vida escolar, a su vida de carácter personal, a su forma de vida, inclusive familiar. Y creo que hasta ahorita hemos tenido eco ante esta inquietud que nosotros manifestamos. También de la técnica 60 nos dice: la asertividad está relacionada con el comportamiento de cada individuo, pero va más allá de la seguridad que se le debe de dar. Nos pregunta, pero va más allá de la seguridad que se le debe de dar. Aparte de darle seguridad a los alumnos, ¿hay más que tengamos que dar a alguien para que logre ser asertivo? Es una técnica de habilidad social, O sea, tenemos que propugnar nosotros conjuntamente con la familia, y siempre te pongo la familia porque no podemos trabajar una temática aislada con nuestros alumnos. Indudablemente nosotros ponemos el 50%, pero el otro 50% está en casa, y efectivamente el puente para realizar o desarrollar esta habilidad social, como se conoce a la asertividad, gira en torno a la comunicación. Y en ocasiones en nuestra vida común y corriente, en nuestro centro de trabajo, ¿cuántas veces ocurre que nosotros no conocemos a los demás? No le expresamos nuestro sentimiento. Entonces es difícil establecer cómo podemos cuadrar un tipo de asertividad hacia el grupo de alumnos. ¿Por qué? Porque cada uno de los alumnos presenta problemáticas y obviamente áreas de oportunidad diferentes. Entonces se convierte en un reto, pero creo que indudablemente con la cooperación de ellos podemos salir adelante como docentes. Seguramente sí, Eric. Tenemos un comentario, pregunta de la técnica 98 que trata de relacionar la autorregulación y va en este sentido. En el caso de nuestros educandos, llevarlos al proceso de autorregularización, ¿es una capacidad posible de desarrollar la autorregulación? Sería vinculante con el libre albedrío, como nosotros lo conocemos desde el punto de vista moral, donde el sujeto ejerce de manera plena la capacidad de decisión de realizar una conducta moral o una conducta de carácter amoral. Ese es indudable. A Jorge no lo puedo obligar sí, a que establezca un código moral conforme a lo que establece la propia escuela. Obviamente, para ser considerado como alumno del plantel. Sí. Eso va más allá y obviamente lo vincula con el aspecto moral interno del individuo. Entonces, en ese sentido, estas herramientas
pues una herramienta de carácter social que tendrá a desarrollar el propio individuo, tiende a potencializarlo, pero indiscutiblemente no lo podemos obligar. Eso conllevaría, obviamente, un grave riesgo, que no lo acepte y no lo haga. Muy bien. Porque no le interesa. De acuerdo. No hay actitud. Sí, de acuerdo. Bueno, Eric, podríamos regresar entonces al tema que estábamos platicando sobre la tabla de esta tabla me encantó, de los derechos asertivos. ¿Hay algo más que quieras comentar? Porque si no, me gustaría hablar de las técnicas para desarrollar la asertividad. Mencionabas una, ojalá sí la podamos retomar antes de cerrar claro que este bloque, en el sentido de que nuestros alumnos, sobre todo como jóvenes, tienen que ser muy mesurados ante la presión del propio grupo, sobre todo por cualquier tipo de represalia. Por eso se habla que es una técnica donde el sujeto indudablemente deberá estar muy atento a la forma de tratar de salir de ese contexto, de ese ambiente, yo me llamo hostil, que se está generando al momento de que se va a lesionar a otro grupo, los famosos conflictos entre pandillas, ¿no?, en la calle. Pues obviamente si hay un riesgo físico por las represalias que el líder del grupo puede tomar hacia nosotros, entonces esa actitud tiene que ser muy mesurada. Si bien tienes un derecho a expresar y decir no, pero también debes de tener esa mesura, esa prudencia de saber cuándo no decirlo. O probablemente tal vez la decisión es dejar de pertenecer al grupo, ¿no? Y y así, al no pertenecer a ese grupo, seguramente conseguiré un grupo más afín a mis características, como una persona más asertiva, y ya, cada quien continuará con su vida, ¿no? Y esa podría ser otra buena decisión de una persona que sea asertiva ante a un grupo que no lo es, para pues, evitar más problemas, ¿no? Jorge, tomaste la delantera otra vez. Oh, perdón. Te me adelantaste. Sí. O sea, alguna vez se comentaba, buscamos nuestros iguales, buscamos nuestros pares. Sí. Obviamente yo voy a buscar una gente no igual a mí, no la hay, pero definitivamente con objetivos que obviamente sean vinculantes entre nosotros, sí. Y obviamente alejar por convicción propia, por actitud, aquello que pueda ser un detonador desde el punto de vista social. Por ejemplo, si yo tengo vinculación con una pandilla, ¿qué voy a generar? Miedo hacia los demás, hacia la sociedad, hacia la comunidad educativa, inclusive hacia mis propios maestros. De tal manera que no es deseable encontrarnos a una persona con tales características. Entonces genera lo que nosotros conocemos como rechazo social. Tú lo mencionabas, el miedo obviamente genera ¿qué? Rechazo de la comunidad, de la propia familia, ¿sí? Y de la propia, obviamente, o del propio núcleo de carácter comunidad social, la propia comunidad. Bueno, pues qué bueno que pudimos mencionar estos puntos, ¿no? Para dar paso a... ¿Tenés otro comentario sobre lo de la tabla? No, sí. La última es... ¿La última? Sí, yo quisiera hacer énfasis también en ello. Dense esa oportunidad de disfrutar el derecho al éxito. Qué padre. Y el derecho a alcanzar el éxito radica en esa palabra, en tener la decisión, la convicción de poderlo lograr, ¿sí? Ser la diferencia hacia los demás. Si vemos que el grueso del grupo no estudia, ¿por qué no ejercer ese derecho al éxito y decir, yo sí quiero estudiar? Sí, claro. Porque a veces es muy económico dejarnos llevar por la corriente. No, yo sí quiero hacer énfasis a nuestra comunidad educativa. Seamos la distinción, seamos obviamente la diferencia, no solamente dentro de nuestra escuela, dentro de nuestra propia familia. Futuro ellos serán que jefes y líderes de familia. No, Eric, caray, con esas palabras seguramente ya todos estamos muy motivados entre nuestros planteles, en los centros de trabajo, para practicar, para aprender, para desarrollar estas cualidades de una persona asertiva. Sin duda trae muchos beneficios, tanto a nivel grupal, pero sobre todo a nivel personal, que eso es lo más valioso de ser asertivo, seguramente. Bueno, Eric, pues yo creo que pues vamos muy bien. Yo creo que el tema dan para más. Me están haciendo señas de que hay más preguntas, pero bueno, antes de llegar a las preguntas,
Continuamos con el plan de trabajo que teníamos desarrollado para hablar un poquito sobre lo de las técnicas para desarrollar la asertividad, porque ya nos quedan nada más como 10 minutos. Bien, otro punto también en relación a la técnica de asertividad, radica el hecho de decidir cuándo ayudar o no ayudar. Y ahí la parte de respuesta que debe de tener el chico asertivo es dependiendo qué tipo de ayuda me vas a pedir. Sí. Si es una ayuda que beneficia a una tercera persona, a la comunidad, por supuesto que yo también tendré el derecho de participar. Pero si tú me pides la ayuda para lesionar derechos de tercero, también tendré yo el derecho de decirte no, claro. Definitivamente, con todo el valor y la contundencia. Claro, yo sí recomiendo a los chicos en ese sentido, porque es parte de la técnica de asertividad. Primero, manifestarte en qué no estoy de acuerdo. ¿Por qué no me es congruente actuar como tú? El segundo, ¿cuál es? Expresar mis emociones ante el interlocutor. Y la segunda parte sería obviamente sugerirle, ¿verdad?, un cambio de actitud hacia mí por parte de mi interlocutor, pero en ese sentido también ser muy prudente. Por lo regular son chicos agresivos, entonces en ese sentido también venderle la parte de la benevolencia de su liderazgo, entre comillas, para no ser víctima de una agresión. Fíjate que en ese sentido nos viene un comentario totalmente al tema, que de la técnica número 77 nos dice: no nos han enseñado a decir que no. Pareciera ser que es un problema cultural, pero bueno, voy a terminar el comentario. No nos han enseñado a decir que no, así como tampoco estamos acostumbrados a recibir un no. Seguramente me encantó este comentario porque lo estabas mencionando, y además parece que es un poco cultural también, ¿no? No estamos acostumbrados a decir no. Preferimos decir sí a costa de lo que nos cueste, ¿no? Para no generar un conflicto, entre comillas, a no incomodar, ¿no? Y bueno, no sé, dime por favor, seguramente tú tienes un comentario más amplio que el mío. Retomando tus palabras fuera del estudio, mencionabas el hecho de la presión del grupo. Es indudable que obviamente lo más económico es decir sí. Inclusive no digo sí, simplemente me dejo llevar. Es lo más económico, es lo más fácil. Sin embargo, también tenemos el derecho a decidir sobre nosotros mismos, porque hay repercusiones indudablemente. El ingestar una droga me va a perjudicar, esto es indudable. También me conlleva ese derecho a manifestar un rotundo no. Definitivamente, yo decido sobre mi cuerpo, yo decido sobre mi salud, yo decido sobre lo que puede resultar mi proyecto de vida como exitoso o no exitoso. Y en ese sentido sí voy a trastocar tal vez nuestra relación de carácter interpersonal, pero sin llegar al contexto de la individualidad. Pero obviamente la salud nos retoña. Sí, claro. Un daño físico producto de una agresión deja secuelas. Un daño de carácter emocional deja secuelas. Y obviamente yo les diría a nuestros estudiantes, la cicatriz queda. Evitemos la lesión para que no exista cicatrices. Seamos libres, como ejercemos nuestro derecho a decir sí, pero también en todo ese derecho a decidir es el decir no, en igualdad de circunstancias. Muy bien, voy a darles salida a estos dos comentarios antes de que se nos acabe el tiempo. De la técnica 56 nos dicen: la asertividad es muy importante con la relación familiar para desarrollar una habilidad social, como ya lo habíamos dicho. También de la técnica 77 nos hacen el comentario: nosotros hacemos una gran labor en la escuela con los muchachos acerca de este tema, pero nos topamos con pared en cuanto a la familia. Ahí no existe en muchos casos una tolerancia, una empatía o la asertividad, porque todo es: no te dejes, mi hijo, mi hijo siempre tiene la razón, él nunca miente. Frases, ¿no? Entonces, la técnica 77 manifiesta: bueno, en la escuela nos esforzamos, pero en el núcleo familiar también hay problemas, ¿no? El problema no nada más es del niño, viene de los padres, y que pues, seguramente es una realidad, ¿no? Ahí tendríamos que reeducar, ¿verdad?, a los padres para, obviamente,
tener las mismas posibilidades de tener un padre asertivo y como consecuencia un hijo que asertivo. En ocasiones no podemos hacerlo así. Bueno, será un doble reto, entonces. Pero será un doble reto para nuestros alumnos. Indudablemente, yo creo que ahora dentro de las temáticas que se ponen en el contexto educativo, hay una que me gustó excelentemente y creo que viene la posibilidad de mencionarla, Escuela para Padres. Escuela para Padres nos va a permitir obviamente involucrar, ¿sí?, como parte vinculante del proceso educativo a los padres de familia, a sus tutores, a sus responsables, a los abuelitos mismos. Entonces obviamente también tenemos que ajustar ese contexto al de la propia escuela. Amigo Eric, no es por presionarnos, ¿verdad? Tenemos nada más 9 minutos y para hablar un poco de las técnicas y al final pues dar una conclusión del tema. Entonces, ¿podríamos hablar más de estas técnicas para desarrollar la asertividad? Otra parte muy importante en relación a la técnica de la asertividad radica precisamente en expresar nuestras emociones. Nos damos cuenta que en la etapa de la adolescencia los alumnos son un cúmulo de emociones. Inclusive una persona adulta mayor está en ese momento de transición desde el punto de vista hormonal y es un cúmulo de emociones. En ocasiones los alumnos tienen que tener claro que existe un canal de comunicación articulante hacia el exterior. Obviamente es el contexto familiar, pero también tiene un gran soporte, un maravilloso soporte, y es la comunidad educativa. Son sus propios maestros, es la trabajo social, servicios educativos complementarios en ese sentido. O sea, tiene una gama infinita de posibilidades para darle salida positiva a las emociones, porque en ocasiones nos podemos encontrar frente a un grupo de presión, donde nosotros indebidamente vamos a canalizar nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras frustraciones, con ese grupo que no es afín. Sin embargo, es el único foro de expresión que tiene el adolescente a su mano en ese momento, y eso puede ser lo peor. Entonces, en ese sentido, yo creo que los chicos tienen que estar muy pendientes que siempre va a existir, ante cualquier tipo de conflicto emocional, una agente adulta, ¿sí?, que puede prestarles de una manera obviamente prudente, de una forma seria, el apoyo que necesitan y encauzar y orientarlos ante ese conflicto de carácter personal. Qué interesante lo que has mencionado. Sin duda alguna sí requiere un esfuerzo, un poco de dedicación para lograr esta meta de ser asertivo, pero sin duda va a ser la práctica, ¿no? La práctica en todos los ambientes en los que nos desarrollamos, con los amigos, con la familia, con el trabajo. Si practicamos constantemente nos vamos a ir dando cuenta qué tan efectiva es nuestra asertividad y de esa manera irla puliendo. Seguramente por ahí encontraremos la mejor manera de desarrollar nuestra asertividad. Así es. Yo para concluir me atrevería a mencionar lo siguiente: no basta que seamos libres, ejerzamos la libertad. ¿Cómo? Pensando. Esto quiere decir que la conducta de nuestros estudiantes tiene que estar vinculado a su forma de pensar, a su razón misma, y obviamente esa libertad conlleva en decir un sí o conlleva precisamente un decir un qué, no. Un no. Únicamente con la autonomía y la conciencia respectiva, hagámoslo. Yo hago esa excitativa a todos nuestros alumnos, solamente ellos son factor de cambio en este país. Por eso todos trabajamos y vamos a trabajar en ese compromiso con la propia educación, Jorge. Bueno, Eric, pues no me resta más que agradecerte tu presencia. Muchas gracias. Espero que no sea la última vez que nos acompañes en el trabajo. Seguramente este programa fue muy útil para toda la comunidad de secundarias técnicas que nos están viendo. Y bueno, no me queda más que despedir el programa, decirles que gracias por ver Adolesapiens, como sale todos los viernes a las 9:20, invitarlos para el próximo programa a las 9:20 y que se queden un poquito más porque a continuación viene un programa de todo su interés de aquí de secundarias técnicas. Ya están aquí en el set las chicas y los maestros que van a llevarlo a cabo, que se llama Viernes de Baile, y bueno, pues ya se ha vuelto una tradición que los viernes se baile aquí un poquito y nos enseñen, sobre todo a los que tenemos 2 pies izquierdos, a este programa. Y bueno, pues eso es todo, gracias y nos vemos hasta la próxima.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues estamos saludándolos aquí en DGES TV. ¿Qué tal este tema que provocó, bueno, grandes comentarios, una reflexión muy importante entre todos ustedes? Gracias por participar en nuestro chat. Y bueno, pues no se pierdan Adolescepiens todos los viernes a las 10:20 de la mañana. Mi nombre es Susana Argueta, los estaré acompañando aquí en los controles durante un ratito. Y a continuación tenemos al maestro Alberto Ábrego, viernes de baile. Vamos a bailar un ratito ya que es quincena, ya que estamos terminando esta semana de mucho trabajo, es viernes. Así es que todos contentos, listos para bailar. En unos momentos más regresamos aquí a DGES TV, TV Aprendiendo.